Mi siguiente invitado es Ángel Manuel Peralta, el secretario de Actas del Grupo Unidos por el Agro. Ayer enviaron un ultimátum al gobierno. Hay que cerrar a UPSA, que es un proceso que ¿por qué ha demorado tanto? Ángel Peralta, bienvenido. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la oportunidad que nos brindas a través de este tan escuchado programa a toda tu teleaudiencia. Ciertamente sí, esto, como es sabido, pues nosotros hemos estado en una permanente negociación, por decirlo de alguna manera, con las autoridades del Ejecutivo, tanto el Ejecutivo como, no tanto el Ejecutivo, con el Legislativo, para efecto de eliminar la USA a través de un proyecto de ley. De todos es sabido, el presidente de la República se comprometió en campaña, y no solamente el presidente actual, todos los candidatos a presidente de la República en campaña se comprometieron a eliminar la UCSA, precisamente porque es evidente el daño que ha sufrido el sector con esta institución. Muy bien, resulta entonces que una vez que llega el presidente al poder, el actual, se compromete en 120 días a eliminar la UPSA. Sin embargo, de todos es sabido que en esos 120 días a los productores no se les consultó absolutamente nada. Simplemente pues se reunieron entre no sé quién, del Ejecutivo, los ministros, no sé, y elaboraron un proyecto de ley que creaba el Servicio Nacional de Trámites. Pero esa ley que sale a partir de esta reunión es exactamente o peor que la UPSA, y de hecho ya hace un año, es decir, en diciembre del año pasado, la coordinadora Unidos por el Agro, a la cual pertenecemos, Ganadero al Rescate pertenece a la coordinadora, emite un comunicado en el cual denuncia que es más de lo mismo y peor. ¿En qué sentido? En que había duplicidad de funciones, que no se devolvían las competencias a los entes que corresponden por ley y por acuerdos internacionales, realizar todas las análisis técnicos científicos que corresponden a la importación de alimentos, y porque definitivamente mantenía la misma estructura. Luego de ese comunicado se produce una especie de impasse, viene la pandemia e inicia el nuevo periodo legislativo, creo que fue en junio, si mal no Sí. recuerdo, y toma la presidencia de la Comisión de Agropecuaria el diputado Eric Brose, quien inicia un proceso de consulta a partir de un nuevo anteproyecto de ley que había elaborado el Ejecutivo y que estaban tomando los insumos necesarios para hacer las adecuaciones. No obstante, Ganaderos a Rescate y en consecuencia también la coordinadora planteaban la necesidad de elaborar un nuevo anteproyecto de ley, en tanto que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo no había forma de cómo aportar sin que se eliminara los fundamentos que crearon la UPSA. Es decir, más de lo mismo. Entonces, a partir de eso, se inicia todo una serie de reuniones, y nosotros, en vista de que no había posibilidades de que se entendiera la necesidad de crear en conjunto un documento, un anteproyecto, nosotros mismos en la Feria de Azuero el 1 de octubre elaboramos un documento que le presentamos a la diputada Ana Giselle Rosa, Sí. lo acoge, lo presenta ante el Pleno y se convierte en el anteproyecto de ley 171, que luego es prohijado en la comisión y se convierte en el proyecto 473. No obstante, en las discusiones se insistía en mantener la discusión dentro del marco del proyecto 164, a lo cual nosotros nos opusimos y logramos por lo menos que se bajara a una comisión técnica el análisis de los dos proyectos en condiciones exactamente iguales, sobre la base de 10 temas fundamentales. Nos encontramos en este momento en esa mesa técnica discutiendo esos 10 temas, pero igual, como la estrategia, la táctica del gobierno es llevarnos indistintamente a
discutir el proyecto 164, que es el proyecto del Ejecutivo. Sí. Luego entonces empezamos, para no pasar de radicales ni de intransigentes, nos adentramos a discutir el 164. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos al artículo 5 de este nuevo proyecto de ley, caímos en punto muerto. ¿Y por qué caemos en punto muerto? Simplemente porque el artículo 5, el artículo 6 y el artículo 7 es una réplica de la UPSA, es una réplica del CENTA, y por supuesto ahora que crearon este nuevo documento, ahora le llaman, no se le llama ni UPSA ni CENTA, se le llama APA, pero en esencia es lo mismo. Ok, ustedes ayer dijeron, vamos a lanzarle un ultimátum al gobierno. ¿Cuándo vence ese ultimátum y cuáles serían las consecuencias inmediatas? Bueno, ayer nosotros efectivamente se le señaló y se le envió una nota al presidente que una vez que tengamos acuso de recibo lo vamos a hacer público, sí, en la cual le indicamos que ya esto está escapando del ámbito legislativo y que se tiene que tomar una decisión por parte del Ejecutivo en referencia a eso. Nosotros estamos agotando todas las instancias posibles, realmente nosotros estamos tratando de ver cómo le explicamos a nuestras bases lo que está sucediendo y que esto no se rebase, no rebase la paciencia de los productores, y queremos, insisto, queremos agotar. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender las acciones futuras? Va a depender de la atención que se le brinde a las solicitudes que nosotros estamos realizando, es decir, de la conversación con el presidente directamente, para que de una vez por todas se nos diga por qué razón, y procedo a explicar del porqué del punto muerto. ¿Por qué razón una entidad que supuestamente debe ser exclusivamente de trámite tiene que tener personería jurídica, patrimonio propio, autonomía en su régimen interno, jurisdicción en toda la República y tener acción coactiva? Así es. Para graficar que los consumidores, particularmente los consumidores, que es a los cuales nosotros nos debemos, logren comprender este asunto. Si el aspecto de los análisis para la introducción de alimentos tienen que ser aprobados a partir de las direcciones de sanidad animal, sanidad vegetal y de inocuidad de alimentos, ¿qué sentido tiene entonces que se tenga en una agencia una estructura de semejante tamaño, o sea, con tanta capacidad de mando y jurisdicción? Y lo voy a colocar de la siguiente forma: cuando ustedes van a recibir o van a retirar una placa de su vehículo, ustedes tienen que llevar el certificado de un taller de mecánica, Claro. el cual esté autorizado para eso. Tienen que obtener un seguro por parte de una agencia de seguro, para lo cual me imagino que tienen que consultar a su corredor de seguro. Deben verificar con la ATT que tienen que estar libres de cualquier tipo de deuda. Y con toda esa documentación ustedes se acercan a una ventanilla única. Sí. Y esa ventanilla única lo que hace es verificar que efectivamente las firmas y los documentos son legítimos, y en consecuencia entonces se le entrega la placa. Básicamente es lo mismo que nosotros estamos planteando. No puede haber duplicidad si la ley 47 de 1996, una ley nacional que fue adecuada, el régimen interno nuestro, por medio de esta ley fue adecuado para nosotros poder ingresar a la Organización Mundial del Comercio. Se crea la Dirección de Protección Vegetal, y luego la ley 23 de julio de 1997, por la cual nosotros ingresamos a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, y se dictan las medidas zoosanitarias al respecto. Y es los organismos internacionales los que reconocen que son estos departamentos, igual que el de inocuidad de alimentos del MINSA, los que tienen la facultad para emitir criterios técnicos científicos. ¿Qué necesidad hay de crear una institución paralela
con las mismas competencias. Claro. Amén. Pero, reitero que eso pero fue promesa es que de a la campaña. larga, Ángel, y eso es el gran dilema que hay, porque ustedes están recibiendo precios bajos, pero los consumidores estamos recibiendo precios altos por los mismos productos. Es decir, nosotros no hemos visto ninguna rebaja en esas aperturas y en esas traídas de grandes contingentes de diferentes rubros. Así es. Es decir, nosotros estamos en un régimen particularmente injusto en cuanto a su relación del productor al consumidor. Sí. Aquí existen, mira, si hay algo que ha sido exitoso, este modelo económico ha sido precisamente en generar exclusión. Nosotros en particular no entendemos, y tengo que ser sincero contigo y con la audiencia, por el respeto que se merece. No logramos entender cómo se está invirtiendo dinero para llamar a través de publicidad, para llamar a un diálogo, para estrechar brechas, las grandes brechas de desigualdad que hay en este país. Cuando hay un proyecto y hay un problema muy puntual del cual venimos conversando hace ya más de prácticamente va a ser 2 años, y no es posible eliminar una institución que solamente ha sido exitosa precisamente en ensanchar esa brecha. Correcto. O sea, explícame cómo nosotros podemos creer en un diálogo de esa naturaleza, o cómo este pueblo panameño puede creer en un diálogo de esa naturaleza, cuando uno de los grandes escollos, porque la pobreza de las ciudades, y eso ha sido ya reiterativo, que lo han mencionado sociólogos y economistas, la pobreza en las ciudades nace en el campo, por la quiebra del campo. Exacto. Así Entonces, mismo es. ¿cómo nosotros podemos esperar estrechar brechas cuando no podemos ni siquiera resolver un problema de una institución? Que dicho sea de paso, es una institución que es parte de la institución de un modelo económico que ha sido impuesto desde afuera. Sí. Así mismo es. Don Ángel, hay mucho que hablar de eso. Quiero que el presidente reciba esta nota hecha por ustedes para seguir este diálogo con el Grupo Unidos por el Agro, que yo creo que va a ser interesante para un sector realmente golpeado de la población y no por esta pandemia, de muchas décadas de atraso y olvido.